Europa avanza a trompicones hacia el siglo XVII, como quien camina de noche por un sendero lleno de barro, sintiendo que cada paso hunde un poco más las botas, y aún así no se detiene porque sabe que detenerse sería peor. Y en ese ambiente inquieto es donde germina la semilla de los Rosacruces. Una semilla que no brota en la luz del día, sino en las grietas de una Europa agotada de tantos absolutos, de tantas guerras, de tanto decir, solo mi verdad es la verdad. Las cicatrices de la Reforma protestante seguían abiertas. El Concilio de Trento había redefinido fronteras espirituales con mano dura, y entre católicos y protestantes corrían ríos de desconfianza que se mezclaban con pólvora, acusaciones de herejía, torturas y hogueras que aún ardían en la memoria colectiva. La ciencia, por su parte, se abría camino a empujones. Copérnico ya había roto el cielo medieval. Galileo estaba a punto de desafiar públicamente el dogma. Kepler buscaba armonías matemáticas que explicaban el cosmos y Paracelso había puesto patas arriba la medicina tradicional, como si todo el conocimiento humano estuviera siendo agitado desde dentro, buscando una forma nueva. En ese paisaje, la figura del alquimista era casi un símbolo de la época, un personaje ambiguo que mezclaba la química incipiente con la mística más profunda, alguien que perseguía metales perfectos, medicinas totales y secretos que conectaran la naturaleza visible con la naturaleza oculta. La alquimia no era un pasatiempo extraño, era un intento desesperado de entender el universo cuando la filosofía aún no sabía cómo independizarse de la teología y la física todavía no había encontrado su método. Así que Europa vivía envuelta en tensiones religiosas, inquietudes científicas y un hambre tremenda de sentido, como si millones de personas despertaran cada día sintiendo que su mundo estaba cambiando demasiado deprisa y demasiado despacio a la vez. Mientras tanto, las cortes europeas se llenaban de astrólogos, magos de salón, sabios que afirmaban conocer lenguas perdidas y charlatanes que vendían elixires imposibles, porque aquella Europa necesitaba creer en algo que no fuera una iglesia o un rey. Se buscaban símbolos, promesas, cualquier señal de que había un camino secreto hacia una verdad superior. El clima estaba tan cargado, tan listo para lo extraordinario, que bastaban unas pocas palabras misteriosas publicadas en un panfleto anónimo para que media Europa perdiera el aliento. Y es justo ahí, en ese corazón cansado de un continente dividido y al mismo tiempo sediento de revelación, donde aparece la primera pista de los Rosacruces, como si una voz oculta hubiera elegido el momento exacto para dejar caer una chispa sobre un bosque reseco. Porque cuando una sociedad está rota, cuando las certezas se desmoronan, cualquier rumor de una orden secreta que promete sabiduría universal se convierte no solo en noticia, sino en esperanza. Y Europa, aunque no lo admitiera, llevaba años pidiendo a gritos una esperanza que no estuviera manchada por las guerras de religión. Escuchas Los Misterios de la Historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de los Rosacruces.
Los Rosacruces no nacieron con un rito, ni con una congregación reunida en secreto, ni con un maestro iluminado pronunciando palabras solemnes. Nacieron en papel, en tinta y en anonimato, que es quizá la forma más peligrosa y efectiva de aparecer cuando el mundo entero está deseando encontrar una señal. Todo comenzó con un librito, La Fama Fraternitatis, impreso en Kassel en 1614, sin autor, sin firma, sin rostro detrás, y sin embargo, con una voz tan firme que muchos creyeron que venía de muy lejos. Ese primer manifiesto se presentaba como la revelación pública de una fraternidad antiquísima dedicada a sanar Europa, purificar la ciencia y ofrecer un conocimiento sagrado a quien estuviera preparado para entenderlo. El texto hablaba de viajes iniciáticos, de sabiduría oriental, de medicina perfecta y de un cristianismo purificado, tan perfecto como para escandalizar a cualquiera que viviera atrapado en las pugnas religiosas del momento. Y claro, Europa, que llevaba décadas ardiendo en guerras, leyó aquello como si una puerta hubiera aparecido de repente en medio de un muro. Un año después, en 1615, apareció la Confessio Fraternitatis, una especie de respuesta al revuelo que había provocado el primer texto, pero también una ampliación más severa, más directa, casi más política en su tono. Este segundo manifiesto proclamaba una reforma profunda del saber humano, invitaba a los sabios de Europa a unirse a una transformación espiritual y científica, y lo hacía con el estilo de quien no pide permiso, sino que anuncia un destino. Lo fascinante es que tampoco llevaba autor, ni firma, ni nada que permitiera identificar a los supuestos hermanos de la Rosa y la Cruz. Y esa ausencia, lejos de restar, multiplicó el misterio, porque cuando no hay un rostro detrás del mensaje, cualquiera puede imaginar el rostro que desea. El golpe final llegó en 1616, con las bodas químicas de Christian Rosenkreuz, el tercer texto que completaba la tríada fundacional. Este último era distinto, más literario, más simbólico, casi una novela alegórica repleta de imágenes alquímicas, pruebas iniciáticas y un escenario donde lo físico y lo espiritual se mezclaban como un laboratorio vivo. Su estilo era tan diferente que muchos pensaron que este texto venía de otro autor, quizá un escritor con mayor formación humanista, pero aún así formaba parte del mismo paquete explosivo. La Europa culta quedó dividida. Algunos vieron en él una fábula alquímica que anunciaba un nuevo bautismo de la ciencia, otros un delirio y otros simplemente un rompecabezas. Lo cierto es que estos tres manifiestos fueron reales, documentados, impresos y distribuidos en la Alemania protestante. No hay discusión ahí, pero lo que provocaron superó cualquier previsión, porque no aparecieron como obras aisladas, sino como el eco de una voz que ya parecía estar dentro del alma de Europa. Nadie sabía quién hablaba, pero todos sentían que decía algo que necesitaban escuchar. Las cartas inundaron las imprentas, los nobles enviaron emisarios, los sabios discutían en secreto
y las universidades reclamaban pruebas. Y todo porque unos libritos sin autor prometían una fraternidad oculta capaz de cambiar el mundo. Lo más desconcertante, los propios manifiestos aseguraban que los hermanos de la Rosa y la Cruz existían desde hace más de un siglo, trabajando en silencio, invisibles, esperando el momento de manifestarse. Europa no sabía si aquello era una revelación o una provocación intelectual, pero entre el miedo, la esperanza y la curiosidad ya era demasiado tarde. El misterio había prendido. Hablar de Christian Rosenkreuz es como intentar recordar un sueño justo al despertar. Sabes que había un rostro, un camino, un significado, pero en cuanto intentas fijarlo con precisión, se disuelve. Su figura aparece por primera vez en los manifiestos rosacruces, sin antecedentes documentales, sin rastro en archivos, sin menciones previas en ninguna crónica de su tiempo, lo cual nos coloca ante el primer gran vértigo de este misterio. ¿Estamos ante un hombre real o ante un símbolo? Y lo fascinante es que los textos juegan a las dos cosas a la vez, como si supieran que Europa necesitaba una historia tan creíble como arquetípica. Según la Fama Fraternitatis, Christian habría nacido en 1378, criado en un monasterio y embarcado en un viaje extraordinario por Arabia, Damasco y Fez, donde habría aprendido las ciencias ocultas, la medicina profunda y los misterios herméticos que Occidente no podía aún comprender. Pero ni una sola evidencia fuera de los manifiestos sostiene este recorrido. Así que su biografía es, en el mejor de los casos, una narración simbólica y, en el peor, una completa invención consciente. Lo curioso es que lo que los historiadores consideran invención, muchos adeptos posteriores lo interpretaron como lenguaje cifrado, porque cuando los textos dicen que Christian estudió en Arabia, quizá no hablan de un viaje geográfico, sino de un viaje interior. Cuando mencionan escuelas secretas en Oriente, quizá aluden a una tradición mística más antigua que las religiones institucionales. Y cuando describen su regreso a Europa con un conocimiento unificado, quizá estén hablando no de un maestro físico, sino de la idea misma del iniciado que alcanza la luz y vuelve para sembrarla. Esta interpretación es coherente con la tradición alquímica, donde cada personaje es símbolo, cada viaje es una transformación del alma y cada tumba es un estado de conciencia. Por eso hay estudiosos que sostienen que Christian fue creado como arquetipo del sabio perfecto, el iniciado universal, un puente entre Oriente y Occidente en una época donde el simple hecho de imaginar esa unión ya era revolucionario. La historia se vuelve aún más sugerente cuando los manifiestos narran el hallazgo de su tumba, una cámara secreta, octogonal, iluminada sin velas, donde reposaba el cuerpo incorrupto del maestro junto a inscripciones simbólicas y herramientas alquímicas. Esta escena, que parece sacada de una visión mística más que de un relato histórico, es una metáfora transparente del renacimiento espiritual. Y sin embargo,
generó una fiebre de búsquedas reales. Hubo nobles que enviaron excavadores, alquimistas que afirmaban haber visto la tumba, visionarios que aseguraban haber recibido mensajes de los hermanos invisibles, todo sin una sola prueba, pero con una energía colectiva tan poderosa que parecía que la figura había cobrado vida por sí misma. Si hubiera existido un Christian histórico, debería haber dejado algún documento, alguna carta, algún discípulo reconocible, algún eco en las crónicas de su siglo, pero no existe nada. Y aun así, muy pocas figuras imaginarias han influido tanto en el pensamiento europeo. Eso nos dice muchísimo no sobre quién fue, sino sobre lo que representó, porque tal vez su poder no radicaba en su existencia física, sino en su función simbólica. Europa necesitaba un maestro invisible, alguien que no estuviera manchado por la corrupción religiosa ni por las guerras, alguien que pudiera encarnar un ideal de pureza, conocimiento y libertad espiritual. Y los textos lo proporcionaron. Christian no es un fundador, sino un espejo. Quizá por eso sobrevivió a sus propios autores. Quizá por eso inspiró a generaciones que jamás se preguntaron si era real o no. Porque lo que buscaban no era un hombre, sino a un modelo del conocimiento interior. Y en ese sentido, Christian sigue vivo, no en un mausoleo secreto, sino en la idea de que siempre ha existido y siempre existirá, un buscador que regresa del misterio para recordarnos que la transformación es posible. La llamada fraternidad de la Rosa y la Cruz aparece en los manifiestos como una orden secreta que llevaba más de 100 años actuando en silencio, repartida por Europa, vigilante, benévola, guardiana de un conocimiento destinado a la humanidad cuando estuviera preparada para recibirlo. Una orden invisible sin templos, sin sedes, sin símbolos en las paredes de ninguna catedral, y que, sin embargo, parecía tener respuestas para todo: medicina, alquimia, astronomía, teología, filosofía y, sobre todo, ese aire de misión superior que convertía cada frase en una promesa. Pero lo extraordinario es que no hay ninguna evidencia documental fuera de los propios textos que confirme la existencia de esta fraternidad. Y aún así, la idea prendió como si Europa la hubiera estado esperando desde hacía siglos. Lo más interesante es que los manifiestos no invitan a unirse a una secta, ni llaman a una afiliación directa. Lo que hacen es mucho más extraño. Afirman que la orden existe, pero no está buscando miembros. Dicen que los hermanos invisibles observan el mundo, pero no quieren ser encontrados. Aseguran que trabajan para elevar la conciencia humana, pero jamás revelarán su identidad. Esa combinación de presencia afirmada y ausencia absoluta generó un torbellino intelectual. De pronto, cualquier sabio, cualquier alquimista, cualquier médico reformista podía pensar: quizá uno de ellos está aquí, quizá me observa, quizá debo hacerme digno de su visita. Y esa tensión psicológica actuó como un imán,
Muchos historiadores interpretan esto como un movimiento perfectamente calculado, no por una orden real, sino por un círculo de pensadores protestantes que querían provocar una reforma espiritual y científica sin enfrentarse abiertamente al poder. Crear una fraternidad invisible era más seguro que fundar una visible. Un nombre simbólico, un maestro ficticio, un relato iniciático, y de pronto tenían un vehículo perfecto para meter ideas revolucionarias sin señalar a nadie. Una especie de experimento intelectual que usaba el misterio como método de difusión en una época donde cualquier propuesta demasiado directa podía acabar en la hoguera. Pero también hay que decirlo, esta explicación académica no resuelve del todo el fenómeno, porque si se hubiera tratado solo de propaganda filosófica, Europa habría reaccionado con interés, sí, pero no con esa fiebre que llevó a cientos de personas a escribir cartas buscando a los hermanos, a iniciar investigaciones, a enviar emisarios, a proclamar públicamente que estaban dispuestos a unirse a la fraternidad. Algo más vibraba en ese imaginario, algo que tocaba una fibra antigua, como si el nombre Rosa Cruz activara un eco en la psique colectiva. Y ese eco alimentó la hipótesis, no demostrada pero persistente, de que podía existir una red real de esoteristas, médicos heterodoxos y alquimistas que se comunicaban de forma clandestina desde décadas atrás. No hay pruebas, pero tampoco hay pruebas que lo descarten del todo. Lo cierto es que, real o no, la orden funcionaba como si lo fuera. Creó un espacio donde la ciencia, la mística y la filosofía podían dialogar sin miedo. Un territorio conceptual que ningún poder controlaba. Y en tiempos donde pensar libremente podía costarte la vida, eso era ya una revolución. La fraternidad invisible ofrecía algo que ninguna institución de su época podía ofrecer: una verdad sin dueño, un saber sin jerarquía, una espiritualidad sin clérigos. Era más que una sociedad secreta, una idea peligrosa. Y tal vez por eso nadie se atrevió a atribuirse su autoría. Porque ¿quién querría ser identificado como el padre de un movimiento que buscaba curar a Europa con ciencia, libertad y misticismo en plena guerra de religiones? Mucho más seguro dejar que la sombra hablara. La pregunta que Europa no pudo responder y que seguimos sin poder responder es si detrás de esa sombra había alguien o si la sombra era el mensaje. Si algo distinguía a los manifiestos rosacruces, no era la promesa de una orden secreta. Propuestas así habían circulado antes, sino el tipo de conocimiento que ofrecían. Un conocimiento híbrido, desafiante, que unía mundos que en Europa ya estaban condenados a vivir separados. Allí donde la Iglesia veía dogma y la ciencia veía método, los rosacruces hablaban de una sabiduría viva, una especie de alquimia espiritual y material a la vez, como si intentaran recordarle a Europa que el universo no se divide entre lo sagrado y lo profano, sino que respira como un solo organismo. En los textos
La alquimia no aparece como esa caricatura medieval de convertir plomo en oro, sino como un proceso más profundo, una metáfora del ser humano trabajando para purificar su propia conciencia, del investigador que aprende a leer la naturaleza como si fuese un libro escrito en símbolos. La transmutación, palabra clave del mensaje Rosacruz, no es solo química, es interior. Es la idea de que el mundo se puede transformar porque primero se transforma uno mismo. Y eso, dicho en una época desgarrada por guerras religiosas, era una provocación y una promesa a la vez. El hermetismo, esa tradición antigua que Europa redescubrió a partir del Corpus Hermeticum, es el sustrato más evidente del mensaje. Los manifiestos resonaban con una frase que marcó siglos: lo que es arriba es como lo que es abajo, y lo que es dentro refleja lo que es fuera. Esta perspectiva, como influencia filosófica, devolvía al mundo una sacralidad que ni la Iglesia ni la emergente ciencia mecanicista lograban explicar. Para los Rosacruces, el universo era una armonía viva, una música que podía estudiarse con razón y con intuición a la vez. No pedían fe ciega, pero tampoco la fría objetividad que aún no existía. Pedían una mente despierta, capaz de ver correspondencias, de unir lo que la sociedad estaba empeñada en separar. Pero el punto más impactante y quizá el más peligroso era su visión de la ciencia. Los manifiestos hablaban de una medicina perfecta, capaz de curar enfermedades que parecían incurables. Hablaban de una renovación del conocimiento en la que la química, la astronomía, la botánica y la filosofía se convertían en partes de un mismo cuerpo. Y aunque esto suene ingenuo para los criterios científicos actuales, en su tiempo fue un terremoto, porque la ciencia que ellos proponían no era la de laboratorio frío, sino una ciencia en diálogo con el espíritu. Una ciencia que, lejos de negar a Dios, lo buscaba en los patrones invisibles de la creación. Muchos investigadores modernos creen que este llamamiento era una respuesta a los excesos dogmáticos de la Iglesia y al miedo creciente hacia un materialismo que comenzaba a asomarse con la nueva física. En vez de elegir un lado, los Rosacruces trazaron un puente y por eso conectaron con tantas almas inquietas, porque sugerían un camino en el que el conocimiento no destruye el misterio, sino que lo ilumina desde dentro. Además, los manifiestos tenían un ingrediente decisivo: la ética. Los hermanos invisibles afirmaban buscar el bien de la humanidad, no el poder, ni la riqueza, ni la dominación. Insistían en la humildad, en compartir saberes, en curar al enfermo, en ayudar al oprimido. Y esto resonó profundamente en una Europa harta de líderes que predicaban virtud mientras empuñaban espadas. La promesa Rosacruz era un conocimiento sin corrupción. Quizá por eso tanta gente quiso creerlos, aunque no hubiera prueba alguna de su existencia real. Quizá por eso sus ideas sobrevivieron a los siglos, aunque fueran anónimas, porque cualquier mensaje que prometa unir la mente, el corazón y la materia tiene un efecto que ninguna censura puede borrar. Habla al ser humano entero.
Cuando los manifiestos comenzaron a circular, Europa no los recibió como simples panfletos extraños, sino como si alguien hubiese abierto una ventana en una habitación demasiado tiempo cerrada y de pronto el aire fresco entrara acompañado de un olor que nadie sabía nombrar, algo entre esperanza y desconfianza. Las imprentas se vieron sobrepasadas por la demanda. Los sabios de universidades y cortes empezaron a susurrar entre sí, y lo que había comenzado como un texto anónimo se convirtió casi sin quererlo en un movimiento emocional a escala continental. Lo extraordinario es que no hubo líderes visibles, no hubo templos ni convocatorias, y aún así cientos, miles de personas empezaron a escribir cartas buscando a los hermanos de la Rosa y la Cruz, implorando instrucciones, ofreciendo colaboración, confesando incluso pecados intelectuales en un intento de volverse dignos. Esa euforia colectiva está documentada y no se parece a la reacción ante ninguna otra corriente filosófica del momento. Para muchos, los manifiestos fueron un rayo de luz. Médicos desencantados con los métodos medievales vieron en ellos una promesa de conocimiento renovado. Alquimistas frustrados, una señal de que no trabajaban solos. Teólogos heridos por la guerra religiosa, una invitación a purificar la fe. Jóvenes intelectuales, una chispa de modernidad antes de que existiera la palabra moderno. Y esa respuesta no tardó en escalar. Nobles que enviaban emisarios a ciudades alemanas para localizar a la fraternidad. Escritores que defendían la existencia de la orden en tratados públicos. Y hasta reyes que, discretamente, pedían informes a sus espías. Europa entera parecía estar preguntándose al mismo tiempo: ¿y si son reales? Pero el entusiasmo no fue unánime. De hecho, provocó casi la misma cantidad de temor. Hubo quienes vieron en la Rosa Cruz no una fraternidad benéfica, sino una amenaza, una sociedad de magos ocultos, una secta que pretendía socavar el orden cristiano o incluso una operación política disfrazada de misticismo. Teólogos de renombre escribieron contra ellos, acusándolos de herejía. Predicadores aseguraban que la fraternidad era un engaño del diablo, e incluso algunos científicos emergentes desconfiaban, temiendo que se tratase de una trampa para llevarlos de vuelta al pensamiento mágico. Y es comprensible. Un movimiento sin líderes visibles despierta esperanza en unos y paranoia en otros. A esa mezcla se sumó algo inesperado: la histeria. En varias ciudades se denunciaron falsos rosacruces que vendían remedios milagrosos o pedían dinero a cambio de enseñanzas secretas. Algunos fueron arrestados, otros desaparecieron antes de que los atraparan. Todo esto está atestiguado en documentos de la época y muestra hasta qué punto la gente estaba dispuesta a creer o a temer sin tener prueba alguna. La fraternidad invisible, real o no, provocó efectos reales, y eso es lo que la convierte en uno de los grandes misterios del pensamiento europeo. Lo más llamativo es que mientras Europa se agitaba, los supuestos hermanos permanecían en silencio absoluto. Ni una respuesta, ni un mensaje oficial, ni un gesto que confirmara o desmintiera su existencia. Ese silencio multiplicó el misterio.
en una época donde todo se resolvía con la palabra de una autoridad, encontrarse con una voz que no se defendía ni se proclamaba era desconcertante. Algunos pensaron que la orden había decidido ocultarse aún más, otros que simplemente jamás había existido. Y sin embargo, cuanto más silencio había, más ruido hacía la idea. La euforia y el pánico coexistieron como dos caras de la misma moneda, y esa tensión convirtió a los Rosacruces en un fenómeno único, no una secta, no una religión, ni un movimiento político, sino una especie de espejo donde Europa proyectó sus deseos, sus miedos, su necesidad de un nuevo paradigma y su incapacidad para imaginarlo sin secretos. Porque a veces lo oculto no fascina por lo que promete revelar, sino por lo que nos hace revelar a nosotros mismos. Cuando la fiebre Rosacruz comenzó a apagarse en Europa, no se apagó realmente, simplemente dejó de arder en público y pasó a convertirse en una brasa que muchos movimientos posteriores recogieron en secreto. No hubo una transición oficial, no hubo herencias firmadas ni documentos que declararan la continuidad de la orden. Nada de eso existe, pero el imaginario Rosacruz se deslizó dentro de otras corrientes como un río subterráneo que encuentra nuevos cauces sin perder nunca su esencia. Y lo más fascinante es que lo hizo sin necesidad de una organización real. Bastó con la idea. Uno de los primeros lugares donde esa brasa encendió algo nuevo fue la masonería. No porque los Rosacruces y los masones sean ramas del mismo árbol. Esa afirmación no tiene base documental, sino porque compartían símbolos, lenguajes y objetivos. La reforma moral del ser humano, la unión entre ciencia y espiritualidad, la búsqueda de una luz interior que podría transformar a la sociedad. Lo más probable, según la mayoría de estudiosos, es que algunos masones del siglo XVIII reinterpretaran los textos rosacruces y los incorporaran como inspiración, no como genealogía. Pero la influencia, aunque indirecta, es innegable. La rosa, la cruz, el iniciado que viaja y regresa transformado, la cámara secreta, el maestro invisible, elementos que resuenan más allá de su origen. Más tarde, en el siglo XIX, cuando Europa redescubre el ocultismo con un apetito casi voraz, aparece una oleada de órdenes que se declaran herederas de los Rosacruces. Algunas de estas conexiones son históricamente insostenibles, pero nacen del deseo de pertenecer a una tradición que promete conocimiento profundo sin estar sometido a dogmas. La más conocida es la Orden Hermética del Amanecer Dorado, que, aunque jamás tuvo raíces rosacruces auténticas, sí utilizó su simbología como un andamio para construir un sistema mágico moderno. Esta bebió del hermetismo, de la cábala, del tarot y también de la estética rosacruz. No heredó una orden, heredó un mito, y el mito, como siempre, es más fuerte que los documentos. Ya en el siglo XX surgen organizaciones que llevan directamente el nombre de los Rosacruces, como la AMORC, que se presenta como continuadora de esa tradición.
Pero aquí hablamos de movimientos contemporáneos que reinterpretan los textos fundacionales bajo su propia filosofía. Su existencia es real, su actividad está documentada, pero la conexión con la hermandad del siglo XVII es simbólica, no histórica. Funcionan más como escuelas esotéricas modernas que como descendientes de una orden secreta medieval. Sin embargo, el nombre no es casual. El atractivo Rosacruz sigue vivo porque simbólicamente funciona. La rosa, la sabiduría secreta, y la cruz, la encarnación en la materia. Esto sigue siendo un imán para quienes buscan unir lo espiritual con lo intelectual. Y aún fuera de sociedades esotéricas formales, la influencia Rosacruz se cuela en corrientes filosóficas, movimientos de renovación científica, grupos herméticos, escuelas de pensamiento psicológico profundo y hasta en la literatura. Desde Goethe hasta los románticos alemanes, pasando por ciertos círculos de teósofos, el eco Rosacruz reaparece como un susurro que dice: hay un conocimiento más amplio, una armonía más profunda, una ciencia que también es alma. En el fondo, esa es la clave. Los Rosacruces no sobrevivieron como organización porque quizás nunca existió una. Sobrevivieron como arquetipo, como una estructura que otros podían tomar prestada. No hacía falta heredar la orden, bastaba con heredar su pregunta. ¿Es posible unir lo visible y lo invisible? ¿Puede el ser humano transformarse para transformar el mundo? ¿Puede la ciencia abrazar el misterio sin destruirlo? Por eso el movimiento Rosacruz se convirtió en un espejo donde cada época se reconoció de forma distinta. Para unos era una escuela secreta perdida, para otros una broma intelectual, un anuncio velado de la llegada de un nuevo conocimiento. Los Rosacruces no son solo un episodio del pasado, son una idea que ha atravesado 3 siglos tomando nuevas formas sin perder nunca su núcleo. Quizá la verdadera pregunta nunca fue quiénes eran los Rosacruces, ni dónde estaban, ni cuántos eran, ni si existieron físicamente o solo como una corriente mental. Quizá la pregunta que Europa necesitaba hacerse era otra. ¿Por qué apareció aquella chispa justo en ese momento? Porque una fraternidad invisible no triunfa por sus actos, triunfa por su oportunidad, por aparecer cuando la gente está rotísima por dentro. Cuando el mundo viejo se derrumba y el nuevo aún no sabe pronunciar su nombre. A comienzos del siglo XVII, Europa estaba hecha pedazos, guerras de religión, fanatismos cruzados, ciencia que nacía atropellada, filosofías que se enfrentaban como ejércitos y un cansancio moral que lo impregnaba todo. El mensaje Rosacruz cayó en ese terreno como una semilla que llevaba décadas buscando tierra fértil, y lo hizo sin nombre, sin clérigos, sin templos, sin un líder reconocible, y quizá ahí residió su fuerza. Era un mensaje sin dueño, y por tanto era de todos. Puede que por eso tanta gente quiso creer, porque los manifiestos no ofrecían poder, ofrecían sentido, no ofrecían magia, ofrecían transformación.
y no prometían privilegios, sino trabajo interior. En un mundo lleno de imposiciones, los Rosacruces hablaban de libertad. Un mundo saturado de dogmas, y ellos hablaban de conocimiento. Donde todos se proclamaban cristianos mientras se mataban sin piedad, ellos hablaban de pureza, de reforma, de un Cristo interior y no de un Cristo de banderas. No importa si la fraternidad existió o no, importó lo que provocó. A veces, un símbolo tiene más impacto que una institución entera. Y Europa reaccionó, como reacciona siempre ante la verdad que no puede clasificar, con fascinación y con miedo. Pero ambos sentimientos nacen del mismo sitio, del reconocimiento, porque algo en esos textos hacía sentir al lector que estaban describiendo una posibilidad real, una que él mismo había intuido alguna vez, que el ser humano puede elevarse, puede unirse a una sabiduría mayor, puede ser puente entre lo visible y lo invisible. Esa es la promesa Rosacruz, la rosa que florece en silencio sobre la cruz de la materia, la luz que se abre paso en la densidad del mundo, no una orden secreta, sino un símbolo universal. La idea de que todo conocimiento verdadero es también un acto de sanación. Tal vez por eso la historia nunca logró encerrar a los Rosacruces en una categoría. Porque no eran magos, ni eran científicos, no eran teólogos, ni eran alquimistas, ni reformadores, ni conspiradores. Eran, o más bien representaban, un impulso, ese impulso que aparece en las épocas más oscuras para decirle al ser humano que no está encerrado en sus límites, que siempre hay un grado más de profundidad, un nivel más de conciencia, un espacio interior donde la transformación es posible incluso cuando el mundo parece un laberinto sin salida. Por eso su misterio perdura, porque más allá de las fechas, más allá de los textos, más allá del mito de Christian Rosenkreuz, lo que queda es la intuición de que la sabiduría no está en instituciones, ni en jerarquías ni en templos, sino en la capacidad humana de unir alma y razón, ciencia y símbolo, luz y materia. La Rosacruz es una invitación, no una organización, y quizá esa invitación siga viva porque aún la necesitamos. Europa la necesitó entonces para respirar en medio de su propio caos. Nosotros la seguimos necesitando ahora para recordar que el conocimiento que no transforma es solo ruido y el misterio que no eleva es solo sombra. Así que el misterio Rosacruz no se resuelve, se escucha. Y tú, querido oyente, reconocerás en él algo distinto, porque esa ha sido siempre su magia. Una orden que quizá nunca existió, pero cuyo eco sigue expandiéndose como si hubiese estado aquí desde siempre, aguardando el momento en que alguien, en medio de la noche, vuelva a preguntar: ¿dónde está la luz que une lo que soy con lo que puedo llegar a ser? Llegamos al final de este viaje, entre los ecos del pasado, ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia se asoma algo más, algo que no se mide con fechas, ni se archiva en documentos,
algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y los misterios de la historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.